Ya mismo otro sábado en Semanario, lindo fin de semana largo, ¿por qué no? Para estar en familia, para compartir muchas cosas en casa, para reflexionar y sobre todo para quedarse allí, porque tenemos otra super mesa preparada este sábado para ustedes. Voy a presentarles ya mismo a mis invitados. Vanessa Ruiz, que preside el Centro de Almaceneros. Bienvenida. Bueno, si tendrá cosas para contarnos, ¿no? Por un lado los aumentos y por otro lado, bueno, de qué manera nos tenemos que rebuscar, sobre todo los argentinos, para sobrevivir. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a su lado, Daniel Guardia, de Vanguardia. Y por supuesto que tenemos que hacer un repaso enorme de lo que ha sido tu carrera en la música. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Muy en un ratito partiendo ya. ¿A Jesús María? Sí, a Jesús María en Jagger, estamos esta noche. Bueno, ahí está, seguramente te van a recibir. Gracias. Sí, gracias. El fiscal federal Maximiliano Ayravedian también con nosotros. Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenido, fiscal. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, encantados de tenerte. Hay mucho para hablar, sobre todo de un caso particular que ha conmocionado a la Argentina, que tiene que ver con la condena a Nair Galarza. Ya en un ratito hablándolo. Tito Dómina, un amigo de la casa, concejal, pero sobre todo conoce la historia como nadie. Venimos de festejo en festejo, ¿eh? Sí, claro. Ayer tuvimos uno y el lunes tenemos otro, exacto. Así que La Patria, Córdoba. Exacto, sí, bueno, mucho de festejo. Y me preguntaba en un principio, y se los traslado a cada uno de ustedes, ¿qué recuerdos tienen del acto escolar del 9 de julio, ¿no? ¿Cómo se festejaba en ese momento? Vanessa, ¿qué recuerdos tenés? Algo muy tradicionalista. Sí. Ajá. En mi colegio estaba acompañado también con, que hoy lo escucho siempre en las publicidades, al acompañar los desfiles, el chocolate que preparado por el ejército. Sí, sí. Yo soy de San Juan y en mi escuela siempre tenía esa particularidad, entonces está muy relacionado, realmente gratos recuerdos, claro. Y bueno, ese arraigo a la patria y no dejo... hoy por hoy, cuando mis chicos están ya en época escolar, en el acto, sobre todo en el himno, bueno, y de inculcar, ¿no? De trasladar ese sentir que uno tenía lo mejor. Y sobre todo el sentir. En esos momentos, uno que anda en ese trajín tan acelerado, las 24 horas del día, todo el año, en el momento del himno, realmente esa emoción que bueno, quizás no hace falta. Y no hace falta estar en otro país para sentir esa sensación de decir, no, bueno, el que está en el extranjero y escucha el himno, no, sino que creo que es tomarse ese momentito, rememorar la infancia y bueno, trasladarla a hoy. Dani, ¿qué recuerdos tenés? Sí, yo también un poco eso de los actos más que nada, ¿no? Que entraba muy temprano, me acuerdo, y estar ahí muriéndose de frío en el acto. Sí. Pero bueno, era muy claro, ¿no? Viste que duraba mucho el acto, hablaban las maestras y la directora y qué sé yo, y sí, bueno, ese momento del himno era como el mejor del... Como fuerte también, sí, como ¿no? el fuerte y que es lo que más queda, me parece, ¿no? Yo soy muy argentino. Me encantó eso, qué linda definición, soy muy argentino. Sí. Maximiliano, ¿qué recordás de ese momento? Tengo recuerdo de los desfiles del colegio, del frío también. Creo que antes hacía más frío que ahora, claro. Por lo menos ahora no se siente el frío que se hacía antes. El chocolate caliente, recién servido. Y también recuerdo cuando con mi familia íbamos a ver el desfile, más allá del acto del colegio, el desfile del 9 de julio, que bueno, siempre tiene su atractivo. Claro, que está también dentro de los recuerdos, ¿no? Dentro de los recuerdos tengo eso con familiares viendo el desfile, independientemente del acto del colegio. Claro. Tito, bueno, a ver, sos el especialista en la materia. Primero, preguntarte también qué recordás. Pero fui niño hace un montón, pero fui niño. Hace poquito. Fui también. Y es cierto lo que dicen, hacía más frío. Porque uno veía la escarcha. Claro, sí, es verdad eso. La cemeta, ¿viste? El cordón. Entonces, obviamente eso hace rato que no lo vemos. Este invierno empezó a pegar más fuerte, ¿no? En Córdoba. Sí, me parece que sí. Trae remedio. Pero más que nada me acuerdo de los inevitables dibujos que te hacían hacer la seño, la casita, infaltable, y un señor de bigote, así de mostacho, que le tocó ese día, 9 de julio, presidir el Congreso, porque era rotativa la presidencia, que después nos enteramos que era don Francisco Narciso Laprida. Pero viste que aparece y desaparece el 9 de julio, Laprida. Es cierto. Y sin embargo, muy pocos saben que tuvo una muerte trágica, porque muere en medio de la grieta que se desata después en nuestra querida patria. Muere en las montoneras, de la peor manera, ¿no? De modo que fíjate vos cómo la historia a veces parcializa los acontecimientos, los presenta como una fotografía y no nos permite ver la película completa. Bueno, hablando de ideales, ¿por qué no? De los ideales que tenían en ese momento, ¿no? En 1816,
¿son los mismos por los cuales se sigue peleando en el día de hoy? Yo creo que los contenidos son distintos de lo que es propiamente la independencia. En ese momento la causa era la independencia, justamente, claro, que no estaba declarada insólitamente, porque habíamos hecho una revolución 6 años antes y todavía claro, estábamos viendo si cortábamos o no el lazo con España. Ese día se declara. Pero yo creo que en esa época tenía un contenido distinto, que era más territorial. Hoy sigue teniendo ese perfil, pero se han agregado muchas otras cuestiones que obligan a que los países, para ser realmente soberanos e independientes, tengan que prestar atención a otras cosas. Ya las hablaremos después, pero me imagino que todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la economía global, si no estás interactuando con el resto del mundo, te quedas aislado, ¿no? Bueno, ya vamos a volver al 9 de julio, pero antes vamos a tomar nuestro festejo de la ciudad, ¿no? Que fue en el día de ayer, y pensaba que, entre otras cosas, algo que nos caracteriza es la música, es el cuarteto, evidentemente. ¿Es el cuarteto el género, sí, que nos caracteriza? A preguntarle a los dos, ¿no? ¿La música nos caracteriza en este momento, el cuarteto? Sí, claramente. Claramente es la música cordobesa por excelencia. Entre otras cosas, digamos, tenemos chapa, sí, por varias cuestiones, sí, fuera de Córdoba, pero más que nada por la música del cuarteto, que fue variando, ya lo va a contar el Dani. ¿Qué te puedo decir yo, ver, no? Sí, sí, el especialista en este caso. Sí, no sé si especialista, pero ya hace más de 20 años que hago esta música, gracias a Dios. Y como siempre lo digo en todas las notas que me preguntan del cuarteto o de la música que yo hago, que yo soy cordobés obviamente, aprendí a amarlo el cuarteto. A amarlo, y cuando voy a cualquier lado, y yo que soy un encargado de eso, de llevar esta música para todos lados, para todo el país, porque hemos ido a todo el país a tocar, a cantar, y soy el encargado de eso, de llevar esta música para todos lados. Para mí es un orgullo cuando parece, qué sé yo, un riojano, un catamarqueño o lo que sea, de cualquier punto de la Argentina. ¿Cómo te reciben en los otros puntos de la Argentina y a la música? Hay lugares en Argentina, en provincias, que son más cuarteteros que otras, ¿no? Como si los riojanos son muy cuarteteros. Casi no tanto como los cordobeses, pero casi tanto, ¿eh? Los riojanos son muy cuarteteros. El norte consumen mucho, pero bueno, lo que te quería decir con esto es que yo aprendí a amar la música del cuarteto, y la bandera del cuarteto viene arriba y trata de dar el nivel que se merece y todo eso, ¿no? Más que nada. Claro, porque una cosita, sí, nomás, el cuarteto tradicional, aquel del Tunga Tunga, de doña Leonor Marzano, sí, claro, es el origen, pero hoy ellos, sí, son artistas de alto nivel de calidad. Lo que pasa es que como toda la música evoluciona, ¿no? Me parece, está buenísimo. Y él ha pasado por 3 bandas, sí, no lo va a decir él, déjame que lo diga yo. A ver, ella pasó por Chévere, pasó por Trula, no, por la Barra, de academias así que bueno. Sí, y muchos, o sea, con muchos grandes del cuarteto, y actualmente yo por ahí me junto con, bueno, hablamos recién de Negro Viela, que estuvo en tu programa, claro, también, que soy muy amigo, le mando un saludo al Negro, y con el Negro siempre nos juntamos a conversar esas cosas. Él me cuenta sus historias de ese tiempo, y es hermoso. Buena academia, como ¿no? yo le cuento historias a la nueva generación que viene a cantar, ¿no? Así es. Bueno, ya vamos a estar hablando también de lo que estás haciendo actualmente, porque sos un músico de amplio espectro, me parece, ¿eh? Podemos llamarte así. De hacer un sí, claro que sí. Bueno, entre los ideales de aquella época estaba, por supuesto, la independencia de la justicia, y esta pregunta te la traslado directamente hoy. ¿La justicia tiene independencia? Es decir, ¿puede actuar, puede obrar con independencia justamente del Ejecutivo, por ejemplo? Bueno, el tema de la independencia de la justicia, que puede ser visto como independencia del Poder Ejecutivo, pero también de otros poderes. Claro, sí. Y a veces que son poderes que actúan más en las sombras que por ejemplo, un Poder Ejecutivo, es un tema de un tironeo constante. Es decir, creo que nunca va a haber una justicia 100% independiente. Es una lucha constante, y hay periodos de la historia que hay más independencia o que hay menos independencia. Y tiene mucho que ver también con individualidades, porque es difícil cuando se habla de una corporación, entre comillas, calificarla de acuerdo a la mayoría de sus miembros, a los casos más resonantes. Entonces, si uno puede decir, ¿la justicia es 100% independiente? No, y creo que no lo ha sido nunca. Es una lucha por la independencia constante. No tiene que ver con los gobiernos en particular, sino con individualidades. Por una parte, existe siempre la tentación del Poder Ejecutivo de tener algún tipo de influencia o dominio sobre la justicia. Me parece que esta es una tendencia, al menos desde que yo tengo conciencia de cómo es la justicia. Siempre ha habido una tentación de avanzar sobre ese terreno de distintas maneras, utilizando distintas estrategias. El gobierno militar quizás presionaba con matar o encarcelar al que no se quería ir. El gobierno quizás de Menem premiaba con ascensos a personas que quería que se fueran de juzgado donde estaban ciertas causas.
el kirchnerismo utilizaba la herramienta del apriete del juicio político, del jury, es decir que cada gobierno para mí ha buscado su forma de avanzar o de influir o de tener algún tipo de dominio sobre la justicia, porque precisamente la justicia en un sistema de balanceos y de división de poderes tiene que a veces afectar intereses de los que gobiernan desde el Poder Ejecutivo. Entonces, esto existe. Sí puede decirse que hay etapas, momentos en que esto se logra de mayor manera, otros en menor medida, pero independencia absoluta creo que no existe. Un gran avance para tratar de alguna manera de garantizar esto ha sido ya el ingreso a la magistratura mediante concursos de idoneidad, que con todas las críticas que pueden tener... Le da un cierto manto de transparencia, ¿no? Sí, pero sobre todo lo que yo resalto es que respecto al sistema anterior, que el presidente en la órbita federal y el gobernador en la órbita provincial elegían discrecionalmente al juez, evidentemente que un sistema que tiene en cuenta un paradigma de concursos, que se fija en la idoneidad, con los defectos que puede tener, es superador del anterior. Bueno, en buena hora entonces. Nos vamos a ocupar un poco de los precios porque me parece que acá estamos todos comprometidos de alguna manera. ¿Todos van al súper todos? ¿Habitualmente? Yo ¿Eventualmente? Sí. Por allá sí. No tanto, pero voy de vez en cuando. Ajá, de vez en cuando haces las compras. Sí. Mazo. ¿En tu caso? Yo seguido. ¿Sí? ¿Seguido? Casi todos los sábados. Bueno, ahí está. Entonces acá podemos hacer una comparación de qué es lo que pasa sábado a sábado, ¿no? Porque van aumentando, lamentablemente aumentan los precios. Lamentablemente sí, hemos tenido un semestre con una evolución estos 2 últimos meses bastante alta. Toda la fluctuación del dólar y la devaluación del peso fue a parar a canasta básica alimentaria y, por ejemplo, entre mayo y junio casi 12 puntos subió la canasta básica alimentaria. Si vemos este primer semestre, si vamos a hablar en semestres finalizados, bueno, este primero fue de 21,5 el incremento de los alimentos. Los primeros 6 meses, 21 y pico. Claro. Entonces, las proyecciones quedaron cortas, va a haber una proyección de lo que va a ser inflación. Nosotros desde el Departamento de Estadísticas medimos un 28,5%. Realmente no es, acá no nos quedamos en sensaciones, son las realidades y la realidad es que vivimos en todos los hogares. ¿De qué productos hablamos, no? Porque decís canasta básica, pero ¿de qué productos y si son de aquellos que de verdad, digamos, la gente no puede prescindir, ¿no? Claro, casualmente nosotros medimos la canasta básica alimentaria que está compuesta por los 50 artículos de la tabla de Elena Morales, la misma que toma el INDEC. Bueno, de estos, los artículos de máxima necesidad y de máxima rotación son los que más han sufrido los incrementos. A ver, enumerame 3 o 4. Aceite, harinas, hierbas, azúcar, digamos, esto es un ejemplo. De estos 50 artículos se movieron prácticamente todos, pero quienes recibieron el golpe más alto fueron los aceites y la harina. Bueno, todos sabemos, está atado a los commodities internacionales, o sea que pequeña variación que tiene el dólar impacta ¿Y de lleno. ¿Cómo se comporta hoy el consumidor? ¿Cómo hace la compra el consumidor hoy? Y el consumidor no se queda en un solo lugar, visita muchos formatos, o sea, hipermercados, supermercados y almacén. Y a su vez, en los almacenes, visita, digamos, nosotros decimos lugares de especialidades, la verdulería, la casa que vende artículos de limpieza, la pollería, porque bueno, estamos hablando de cambio de hábitos. Sí, claro que Quizás antes, bueno, con una sola vez al mes alcanzaba la compra para muchos hogares, para muchos otros siempre fue fraccionada. Pero acá, cuando uno habla de cambio de hábitos, todos hemos cambiado algo y resignado a algo. ¿Les ha pasado a los hombres que tengo acá que van al súper de cambiar la forma de compra o elegir mejor, buscar algún precio? Sí, vos sabés que yo me pasaba que por ahí iba con mi madre, ¿no? Al supermercado, y ella me decía, pero son 15, yo le decía, pero son 15 centavos, está todo bien, no, 15 centavos no. Y hoy en día, esos 15 centavos, 20, lo que sea un peso de más o menos de un producto es con lo que me fijo más. Porque va sumando de aquí a allá, ¿viste? Y hoy en día me parece un poco acomodarse un poco, ¿no? La situación económica y buscarle la vuelta.
O sea, si hablamos así, porque esto, si el dólar sigue subiendo, va a seguir subiendo todo. Nosotros hemos tenido muchas crisis y hemos, gracias a Dios, salido siempre, pero tenés que acomodar. ¿Cómo lo viven particularmente, no? En la música tienen menos contrataciones, tienen las mismas, pero han bajado a lo mejor lo que están cobrando. Y nosotros tenemos un problema serio, que es la entrada, a comparación de hace 5 años, que yo hace 5 años estoy con Vanguardia, ha subido muy poco la entrada. Yo creo que cuando hace 5 años atrás salía 80 pesos la entrada, el baile, 70, 80 pesos, y hoy en día sale 130. O sea, no subió mucho y subió todo, subió el sonido, subió los kilometrajes del colectivo, obviamente, por el combustible, subió todo, las luces, los empleados, todo, y la entrada sigue... Es más, uno que te cuida el auto afuera te cobra 100 pesos. Sí. Y miren cómo voy y es un tema grosso, ¿no? Ha subido a lo mejor, ha aumentado el crimen, ha aumentado el disturbio, la violencia en general por una cuestión económica. ¿Se puede hacer un paralelismo? Generalmente hay paralelismos, por ejemplo, eso se vio claramente en la crisis de fines del 2001. Con el aumento notorio de la desocupación, la crisis que hubo un aumento de ciertas tipologías delictivas, principalmente delitos contra la propiedad y delitos de narcomenudeo, se dispararon de manera muy notoria. Bueno, por eso es muy importante la contención social. No, digo esto porque este clima genera alguna polémica alrededor del gasto social de los gobiernos. Y en este momento de achique, de ajuste, muchos dicen, bueno, pero esto de la ayuda universal y aquello otro, y las organizaciones sociales. Yo creo que no es un momento de ajuste, que los gobiernos tienen que tratar de que sea más eficiente y mejor dirigida la ayuda social. Pero es lo que garantiza hoy la paz social. Estamos en una situación límite. Sí, desde ese punto. No lo estoy politizando para nada. No, por supuesto. Maxi recuerda el 2001. Y nada que ver, nadie quiere volver a eso, pero hay cuestiones que evocan ese momento. Ahora han liberado los combustibles, Vani. Los combustibles te van a ir directamente al precio, porque había un acuerdo de precio. Sí, al menos iba a haber ahora se libera, y ya se habla que en agosto 10% que se suma todos los aumentos, y eso va directo a los precios. Por eso estamos en un contexto... Sube el combustible y sube todo. Sube todo. Estamos en un contexto complicado. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, pero antes, un segundo. Recién decías que el guiso es lo que está eligiendo mucha gente, ¿no? Digamos, para salir adelante. Ese guiso y ese locro, ¿existía tal cual en 1816, en 1810? ¿Es el mismo que traemos de aquella Se llamaba la olla podrida, le llamaban, porque iban... Prácticamente la olla estaba el caldero todo el día. Porque daba mucho trabajo prender fuego, para no había como hoy las facilidades. Entonces la olla podrida le metían todo ahí, todo lo que andaba dando vuelta en la casa, legumbres, carne, cerdo, lo que venga. Pero las comidas más de esa época era mucha carne, porque la carne había que consumirla rápidamente, no se podía conservar. Y las vacas vagaban libremente, o sea que uno tenía el permiso y la autorización, lo único que tenía que dejar el cuero, porque era lo que realmente valía. Pero la carne se la podía llevar, pero había que consumirla rápidamente. El puchero era otra comida muy... En nuestra Córdoba no tanto pescado porque no estamos lejos del mar, pero en Buenos Aires también se consumía mucho pescado. Qué hermosa historia. Bueno, nosotros vamos a hacer la primera pausa. Antes, por supuesto, darle el espacio que le damos siempre a los artistas cordobeses. Fíjese lo que son estas pinturas. En esta oportunidad, quien nos visita es Gabriela Collado. Estamos viendo diferentes cuadros que nos ha traído, oriunda de Tucumán, pero hace rato que vive en Córdoba, tiene 2 hijos, diseña especialmente muebles, pero hace 7 años que está pintando de manera profesional. Es la vocación de su vida, así nos cuenta. Ha expuesto en el Buen Pastor y está estudiando en Cuadros Córdoba con Luciana Barba. Bueno, allí algunas de las obras. Líneas, elefante, un reloj divino que estamos viendo allí también. Algunas de las pinturas de Gabriela Collado. Bueno, agradecerle a ella, por supuesto. Nosotros hacemos una pausa, allí están, también participando del programa, ¿por qué no? Hacemos una pausa, la primera, y ya venimos con mucho más de Semanario.